La silenciosa majestad se rompió en el momento en que el príncipe George entró en el salón, aferrando una misteriosa carta que lo cambiaría todo. Lo que reveló dejó a la reina Camila entre lágrimas y a toda la familia real en un silencio atónito. Esto no fue un error infantil. Fue una decisión calculada, un oscuro secreto enterrado en lo más profundo del palacio, expuesto por el mismísimo futuro rey. ¿Por qué habló George ahora? ¿Qué intentaba ocultar Camila? ¿Y cómo podría un descubrimiento sacudir la monarquía hasta Sameco hasta la médula? La verdad es más profunda, más antigua y más peligrosa de lo que nadie jamás imaginó. El momento en que todo se desarrolló. Se suponía que iba a ser otra tarde tranquila en el salón real. El tipo de reunión en la que las conversaciones son suaves, las risas ligeras y nadie espera sorpresas. Pero esa ilusión de calma se hizo añicos en el segundo en que el príncipe George entró. Su alegría pitpusiase y habitual había desaparecido. En su lugar había una seriedad constante, casi demasiado madura para alguien de su edad. No saludó a nadie. En cambio, caminó directamente hacia la reina Camila, con los ojos fijos en ella. En su mano, apretaba algo. Un documento doblado, envejecido, manipulado y desgastado por las esquinas. Camila se detuvo a mitad de la frase. Podía sentir que algo no iba bien. El resto de la familia guardó silencio. El ambiente se espesó. «Creo que hay algo que todos deberíais ver», dijo George en voz baja, pero sus palabras cortaron el aire como un trueno. Camila se congeló. Al principio, intentó mantener la compostura, mostrando una sonrisa confusa. Pero entonces George empezó a leer. «Esta carta está firmada por ti. Habla de la influencia de los medios de comunicación y de las decisiones tomadas a puerta cerrada». Se oyeron jadeos desde las esquinas de la habitación. No era solo un niño leyendo algo al azar. Esto fue calculado, controlado. George había practicado este momento, y cuando su voz resonó en las paredes, se produjo un cambio. Nadie se atrevió a tan hablar. La reina Camila permaneció inmóvil, con la mano temblándole ligeramente mientras alcanzaba su taza de té. Pero no la levantó. El tic-tac del reloj de repente se sintió más fuerte. El aire se sentía más pesado. George dejó de leer. Volvió a doblar el papel y lo colocó suavemente sobre la mesa de roble pulido. Luego simplemente dijo: «Tenía que decirlo. Entenderéis por qué pronto». Y con eso, se giró y se sentó en silencio. El rostro de Camila estaba pálido, sus labios ligeramente entreabiertos con incredulidad. Se suponía que ese día no iba a ser histórico, pero se convirtió en un momento que nadie en esa habitación olvidaría jamás. Todo cambió con esa única frase. El descubrimiento secreto de George. No había empezado solo ese día. Durante semanas, George había estado haciendo preguntas silenciosas, del tipo que solo un niño con instintos agudos y una mente curiosa haría. Estaba aprendiendo más sobre la familia, su historia, sus decisiones. Pero algo no encajaba. Se dio cuenta de cuando la gente dudaba al responder, cuando las historias no coincidían. Cuanto más profundizaba, más notaba grietas en la narrativa. Todo llegó a un punto crítico durante uno de sus paseos a solas por la biblioteca del palacio. George había mostrado un gran interés por la historia de la realeza. Una tarde, mientras investigaba un rincón olvidado de la biblioteca, notó que un marco estaba ligeramente entreabierto. Detrás de él, escondido en una pequeña grieta,
Había un paquete de sobres viejos atados con una cuerda roja. Algunos estaban polvorientos. Otros parecían haber sido abiertos y resellados. Sabía que no era algo que debiera ignorar. Y así, lenta y cuidadosamente, desató la cuerda y empezó a leer. Las cartas no eran oficiales, eran personales, y su tono revelaba una voz que George nunca había oído antes. Estaban firmadas con el apellido de soltera de la reina Camila. Una firma en particular destacaba, emparejada con fechas que no coincidían con la cronología pública. George no sacó conclusiones precipitadas. No entró en pánico. En cambio, contrastó los nombres y las fechas con recortes de prensa archivados y documentos reales, la mayoría de los cuales estaban digitalizados en el sistema interno del palacio. Las piezas empezaron a encajar, y con cada palabra que leía, George sentía que estaba espiando tras una cortina que nunca debió mirar. Los documentos sugerían comunicaciones secretas, influencia estratégica y una versión de los hechos que nadie le había contado nunca. Al principio se lo guardó para sí mismo, pero le carcomía. Conocía las historias sobre la abuela Diana, cómo el silencio le había costado todo. Y así, George tomó una decisión, una que lo cambiaría todo, lo que Camila estaba ocultando. Las cartas estaban llenas de un lenguaje sutil pero agudo. Insinuaban reuniones que tenían lugar en privado, no en ningún horario público. El tono era casual pero controlador, como si la persona que escribía fuera a la vez confiada y calculadora. Se mencionaba la influencia en la cobertura de la prensa, asegurando que ciertos miembros de la familia parecieran mejores o peores, dependiendo de la situación. Un párrafo esbozaba una estrategia también. Redirigir la simpatía durante una crisis real, sugiriendo filtraciones cuidadosamente colocadas a periodistas favorecidos. Pero no se detuvo ahí. Algunas partes de la carta hablaban de ejercer una influencia silenciosa sobre los nombramientos del personal del palacio, decidiendo quién se quedaba cerca de la corona y quién era expulsado lentamente. Se mencionaba repetidamente a alguien a quien Camila se refería como la distracción, ampliamente considerada como Meghan, la duquesa de Sussex. El objetivo, según estas cartas, era proteger el linaje, una aparente referencia para la protección del futuro, del lado de la monarquía de Carlos, a cualquier precio. No era criminal, ni siquiera era totalmente explícito. Pero lo que George descubrió fue una red de manipulación, que había operado silenciosamente durante años. No solo desafiaba la idea de neutralidad real, dejaba claro que alguien había estado moviendo los hilos entre bastidores. No eran errores juveniles ni cartas emocionales. Eran estratégicas, pacientes y deliberadas. Y para George, que se había criado con la imagen de unidad y justicia, era una traición personal. Esto ya no se trataba de política. Se trataba de la confianza y de si la monarquía estaba siendo moldeada, desde dentro, por alguien a quien nadie había elegido ni nombrado. El colapso emocional. Mientras George leía el último párrafo en voz alta, la habitación estaba en silencio. Camila había permanecido en silencio durante todo el tiempo, con las manos apretadas en su regazo. Pero algo en esa última frase la rompió. «Nunca sabrán lo profundo que llega», leyó George. La frase golpeó con fuerza. Se le cortó la respiración. Su compostura se hizo añicos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Camila se levantó bruscamente, intentando mantener la compostura. «¿Dónde encontraste eso?»,
preguntó, con la voz entrecortada y apenas audible. La expresión de su rostro no era de ira. Era miedo. No miedo a George, sino miedo a lo que acababa de ser expuesto. No lo negó. No discutió. Simplemente miró los documentos y luego a George, como si lo viera por primera vez. Su voz tembló de nuevo mientras susurraba. Nunca quise que nadie viera eso. Era el tipo de confesión que no estaba escrita. Era real. Se desplomó en su silla, con las lágrimas rodando por sus mejillas. No un sollozo dramático, sino el llanto silencioso y pesado de alguien que sabe que ha perdido el control de la historia. Nadie habló. Ni siquiera el rey Carlos, que observaba en silencio desde unos metros de distancia. Se movió. La familia permaneció en un silencio atónito mientras Camila se desmoronaba. Lo que se había expuesto no era solo sobre secretos. Se trataba de poder, reputación y miedo. Y por primera vez Camila parecía verdaderamente vulnerable. ¿Por qué George eligió hablar? George no lo hizo por venganza. No buscaba un escándalo. De hecho, cuando descubrió por primera vez las cartas, no estaba seguro de qué hacer. Se acercó discretamente a la princesa Charlotte, alguien en quien confiaba plenamente, y le contó lo que había encontrado. Hablaron de ello durante varios días. Charlotte, aguda y madura para su edad, no le presionó. Simplemente escuchó. Entonces, durante una de sus lecciones de historia real, algo hizo clic. George volvió a preguntar por la abuela Diana, por las cosas que dijo y las cosas que nunca llegó a decir. Su tutor, sin saber lo que George había encontrado, mencionó cómo el silencio dentro del palacio a veces puede ser más peligroso que lo que se dice fuera. Eso se le quedó grabado. No podía dejar de ver las cartas. No podía fingir que no importaba. Y en ese momento, George se hizo la pregunta que lo cambió todo. ¿Se quedaría callada la abuela Diana? Sabía que no lo haría. No fue un acto de rebelión. Fue un acto de protección para el legado de la corona, para sus padres y para lo que creía que la monarquía debía representar. George entendía que nacer en el poder no te daba derecho a manipularlo. La verdad, creía, era más pesada que la lealtad. Y cuando llegó el momento, no dudó. Dentro de las cartas se revelan juegos de poder. Mientras los ayudantes del palacio se esforzaban por dar sentido a lo que acababa de ocurrir en el salón, una silenciosa tormenta se gestaba en los rincones del palacio de Buckingham. Las cartas que George descubrió ya no eran rumores ni sugerencias. Eran reales, y ahora estaban en manos de personas que tenían todo que perder o todo que ganar. Mientras se llamaba a los archiveros reales entre bastidores para verificar la escritura y el contenido, la profundidad de la influencia de Camila comenzó a hacerse evidente. Estas cartas no parecían notas familiares casuales. Parecían movimientos coreografiados en un juego de estrategia de larga duración. Mencionaban a corresponsales de prensa por su nombre. Periodistas que durante años habían impulsado titulares favorables sobre Camila o desviado la atención de otras tensiones de la familia real. Algunas notas incluían frases como rotar la cobertura o asegurar la redirección de la simpatía, dejando claro que la imagen pública no era solo una preocupación. Estaba siendo cuidadosamente gestionada. También había repetidas referencias a figuras clave de la familia. Una sección mencionaba un plan para gestionar el reingreso de Meghan al centro de atención del Reino Unido con puntos de conversación y plazos sugeridos para suavizar el golpe público. En otro párrafo, frases como remodelar la estabilidad del linaje y fortalecer la óptica de la sangre
sugerían un deseo de distanciar sutilmente a ciertos miembros de la realeza, al tiempo que reforzaban la prominencia de otros. Lo que hacía esto aún más escalofriante era la consistencia. Estas cartas no fueron escritas en unas pocas semanas. Se extendieron a lo largo de varios años. Algunas databan de justo antes del fallecimiento de la reina Isabel II. No fue un acto puntual de ambición. Fue una campaña de influencia cuidadosamente construida que pareció crecer con cada transición real. De vuelta en su habitación privada, George se sentó en silencio, mirando a la nada. No esperaba que llegara tan lejos. Lo que comenzó como curiosidad había abierto una puerta a las sombras del poder real. Y ahora esa puerta estaba abierta de par en par. No se arrepentía de haber expuesto la verdad, pero el peso de la misma era ahora más claro que nunca. El juego real no era solo sobre coronas y títulos. Se trataba de control. Y gracias a él, los jugadores habían sido revelados. La reacción de la familia real. Las noticias se extendieron rápidamente dentro de los muros del palacio. Lo que había sucedido en esa habitación no podía ser contenido. No por mucho tiempo. El rey Carlos fue el primero en responder. Estaba en su estudio privado cuando un ayudante entró, pálido, y le entregó el resumen. El rey lo leyó en silencio, luego otra vez, y luego, por primera vez en años, perdió visiblemente la compostura. Su mano tembló ligeramente mientras dejaba el documento. Sin palabras, solo silencio. Un silencio tan fuerte que atormentaba los pasillos. El príncipe Guillermo y la princesa Catalina fueron los siguientes. Llamaron a George para una conversación privada lejos de los ojos de la prensa y de la familia en general. Guillermo, dividido entre ser padre y futuro rey, dijo poco. Catalina tomó la mano de George y simplemente susurró: «Fuiste valiente». Ambos sabían que esto no se trataba solo de Camila. Se trataba de cómo los vería el público, de cómo la historia escribiría este momento. Al otro lado del océano, el príncipe Harry fue informado a través de un canal privado. Fuentes cercanas a él dijeron que estaba atónito, pero no sorprendido. Durante años, había insinuado fuerzas oscuras dentro del palacio, que se movían bajo la superficie y daban forma a los resultados desde detrás de las cortinas. Para él, esto fue más una confirmación que una sorpresa. Pero entre bastidores, las cosas se volvieron caóticas. Los ayudantes del palacio comenzaron a destruir documentos antiguos, a borrar registros electrónicos y a aumentar las medidas de seguridad interna. Se escanearon las oficinas, se monitorearon las líneas telefónicas. Cualquier cosa que pudiera vincularse con el contenido de esas cartas o sugerir una participación más profunda tenía que desaparecer rápidamente. La maquinaria real había entrado en control de daños. Viejas heridas se reabrieron. Las tensiones que habían estado hirviendo bajo la superficie explotaron. Los susurros se convirtieron en acusaciones. Y a pesar de todo, George permaneció tranquilo. No porque no estuviera asustado, sino porque entendía algo que la mayoría de los adultos no entendía. A veces la verdad duele más que la mentira, pero al final es lo único que libera a la gente. La explosión pública. Solo hizo falta una filtración. Menos de 24 horas después del incidente en el Salón Real, los medios de comunicación se enteraron de lo que había ocurrido. Nadie sabía exactamente cómo salió a la luz, pero de repente las palabras Príncipe George, Reina Camila y cartas ocultas estaban plasmadas en todos los principales medios de comunicación del Reino Unido
y pronto en el mundo. Los titulares fueron despiadados. George expone la red secreta de la reina, el juego de poder real de Camila al descubierto, y el futuro monarca acaba de denunciar el presente. Las redes sociales explotaron. 2 hashtags comenzaron a ser tendencia en cuestión de minutos: Team George y Asha Protect the Queen. El país estaba dividido. Algunos aclamaron a George como un héroe, un defensor de la verdad mucho más allá de sus años. Otros acusaron al palacio de volverse hacia adentro, dejando que las batallas personales envenenaran una institución centenaria. Los presentadores de televisión diseccionaron el evento fotogramas a fotograma. Se invitó a expertos en lenguaje corporal a los programas matutinos para analizar la expresión de Camila. Los biógrafos reales sacaron viejas entrevistas y escritos, buscando patrones o advertencias que podrían haber pasado por alto. De la noche a la mañana, el Palacio de Buckingham se convirtió en el epicentro del mayor escándalo desde la entrevista de Diana con la BBC en 1995. Fuera de las puertas del palacio, las multitudes comenzaron a reunirse. Los manifestantes se situaron uno al lado del otro con los partidarios. Algunos exigieron respuestas al propio rey. Otros sostenían carteles que decían: «Creemos en George y en la verdad por encima de la tradición». La energía era eléctrica y volátil. Dentro del palacio se inició un cierre completo para los miembros de la realeza de alto rango. Todas las apariciones programadas fueron canceladas. Las puertas del palacio se cerraron temprano. Sin declaraciones, sin aclaraciones, solo silencio. El tipo de silencio que hace que la gente asuma lo peor. La institución que una vez se basó en la tradición y la dignidad se enfrentaba ahora a una crisis de identidad en toda regla. Y en medio de todo esto había un chico que simplemente no podía guardar un secreto que no era suyo para proteger. El público no quería una declaración pulida. Querían la verdad, cruda y real. Y por una vez, la familia real no pudo esconderse detrás del protocolo. Comienza el control de daños. A la mañana siguiente, el palacio había entrado en un modo de crisis diferente a cualquiera en la memoria reciente. El primer movimiento llegó rápidamente. Una declaración corta y cuidadosamente redactada que negaba cualquier mala conducta oficial o incumplimiento del deber real. Era vaga, deliberadamente. La prensa no estaba satisfecha. Tampoco lo estaba el pueblo. La reina Camila desapareció de la vista del público. Faltó a una gala benéfica programada, citando asuntos familiares privados. Los rumores arreciaron. ¿Había huido a Sandringham? ¿Estaba bajo supervisión médica? El palacio se negó a comentar. En segundo plano, la maquinaria de relaciones públicas de la realeza se puso en marcha. Se reescribieron los discursos. Se reorganizaron las apariciones. El rey Carlos canceló un evento de Estado, una medida casi inaudita, citando la necesidad de privacidad a la luz de los acontecimientos recientes. Los equipos legales se activaron discretamente. Comenzaron las discusiones sobre posibles demandas por difamación, no contra George, sino para proteger al palacio del escrutinio de los medios. Dentro de los pasillos, los ánimos se encendieron. Los ayudantes discutieron sobre quién dejó filtrar las cartas. Se señalaron con el dedo al personal de seguridad, a los oficiales de comunicaciones e incluso a los sirvientes domésticos. La confianza, ya frágil dentro de los muros, se desintegró. Todos los documentos fueron repentinamente objeto de revisión. Cada hilo de correo electrónico examinado. Ya no se trataba solo de las cartas.
Se trataba de qué más podría estar escondido en los archivos reales. Carlos, abrumado y en conflicto, le dijo a un confidente cercano: «Siento que las paredes se están cerrando». El equipo de Camila, por su parte, se esforzó por reformular la historia. Impulsaron narrativas de malentendidos, de que el contexto pasado estaba siendo tergiversado, pero nada aterrizó. No cuando las palabras salieron de la propia boca de George, no cuando el público ya había elegido su bando. El palacio no solo estaba reaccionando, se estaba retirando. Y en el silencio, la especulación pública solo se hizo más fuerte. Lo que comenzó como un niño leyendo una carta se había convertido ahora en una tormenta real. Una que ninguna cantidad de tradición o relaciones públicas podía detener. Los días de silencio de Camila. Durante 3 días, Camila no salió de sus aposentos privados. Sin apariciones, sin comentarios, sin mensajes a la prensa. Se mantuvo fuera de la vista, alejada del juicio público, pero aún más notablemente, alejada de su familia. El personal le trajo las comidas, la mayoría de las cuales volvieron intactas. Su ayudante más cercano, una mujer que le había servido lealmente durante más de 15 años, dimitió discretamente, sin comunicado de prensa, sin explicación. Un guardia real, hablando anónimamente, describió llamadas inusuales a altas horas de la noche procedentes de su suite, conversaciones susurradas, lágrimas ahogadas. Una vez, temprano por la mañana, se vio a Camila caminando sola por el jardín en su bata. Su expresión vacía. Parecía, como dijo un testigo, 10 años mayor de lo que parecía hace una semana. Los fotógrafos, desesperados por cualquier toma, la captaron desde la distancia. Su rostro pálido, su postura encorvada, un marcado contraste con la reina consorte confiada y pulida a la que el público estaba acostumbrado. No hizo ningún esfuerzo por defenderse, ninguna refutación, ninguna declaración de negación. Era como si ya hubiera aceptado lo que había sucedido. Para alguien que había luchado tan duro por la aceptación pública durante décadas, su silencio ahora hablaba más fuerte que cualquier titular. A puerta cerrada, Camila sabía que el daño estaba hecho. Si el público creía o no la historia completa, ya no importaba. La verdad había salido a la luz, o al menos lo suficiente. Y ese conocimiento, esa pérdida de control, era lo que más le dolía. Para una mujer que una vez dominó la política del palacio, esta era una derrota que no podía cambiar. George se enfrenta a las consecuencias. En el momento en que George reveló la verdad, todo el palacio cambió. Pero también lo hizo su mundo. Aunque muchos lo llamaron valiente, no todos detrás de esos muros del palacio lo vieron de esa manera. Para un joven príncipe que aún está aprendiendo las reglas de la vida real, la decisión de hablar tuvo un alto costo. El rey Carlos estaba dividido. Como abuelo y como monarca, luchaba con qué hacer a continuación. George había roto un código tácito, uno que había protegido a toda la familia real durante generaciones. Algunos asesores principales presionaron para que se tomaran medidas inmediatas, restringir sus apariciones públicas, mantenerlo alejado de los eventos oficiales por un tiempo, reforzar la disciplina y el control. Pero Catalina, su madre, se mantuvo firme. Según se informa, le dijo a su marido que dijo la verdad. Eso no es un error, es coraje. En privado, George se quedó en casa sin ir a la escuela durante el resto de la semana. No como castigo, sino por protección. Los paparazzi invadieron sus rutas habituales.
Los tabloides especularon salvajemente sobre su mentalidad, su influencia, incluso su futuro en la monarquía. Catalina lo protegió lo mejor que pudo. Se aseguró de que supiera que no estaba solo. Guillermo, atrapado entre la paternidad y el deber, dijo poco. Públicamente no hizo ninguna declaración. En privado se decía que estaba en conflicto, orgulloso de su hijo, pero profundamente preocupado por la creciente inestabilidad dentro de la familia. Sabía que lo que George había hecho podría ser visto algún día como un momento decisivo, pero ahora mismo sentía que el suelo se estaba agrietando debajo de todos ellos. El público, sin embargo, vio las cosas de manera diferente. El apoyo a George explotó en línea. Circularon peticiones pidiéndole que fuera un denunciante real y exigiendo una mayor transparencia en la Casa Real. Los artistas comenzaron a pintar murales del joven príncipe. Uno incluso se hizo viral, mostrando a George con una corona en una mano y un sobre roto en la otra. George no entendía todo el ruido. Lo que sabía era simple. Hizo lo que sintió que era correcto. No quería que aplausos ni castigos. Solo quería ser honesto. Y aunque sacudió la monarquía en muchos sentidos, también le recordó al mundo que incluso dentro de esos muros del palacio había personas reales con corazones, dudas y coraje. Lo que esto significa para la monarquía. En los días posteriores a la exposición, el palacio se sintió como un lugar diferente. Las paredes eran las mismas. Las tradiciones permanecieron. Pero la energía había cambiado. Algo sagrado se había roto. Y nadie sabía si se podría volver a juntar. Durante décadas, la monarquía Fies ha prosperado con el control de la imagen, de la narrativa, del legado. Pero la decisión de George de hablar corrió la cortina. Ahora el público tenía preguntas y no solo sobre Camila. Querían saber cuánta influencia pasó desapercibida. ¿Quién más lo sabía? ¿Había otras cartas, otros secretos? Los políticos también intervinieron. Un miembro del Parlamento incluso pidió una investigación sobre las prácticas éticas reales. Se habló de formar un comité de supervisión real, un organismo destinado a garantizar que la influencia de la familia se mantuviera dentro de sus límites. Por primera vez en años, la propia institución estaba siendo escudriñada no por escándalo, sino por responsabilidad. Los historiadores establecieron comparaciones con la crisis de abdicación de Eduardo VII, otro momento en el que las decisiones personales chocaron con el deber público y sacudieron el sistema. Pero esta vez no se trataba de romance o escándalo. Se trataba de confianza. La monarquía construida sobre siglos de tradición se enfrentaba ahora a un ajuste de cuentas moderno. El papel de Camila fue cuestionado. También lo fue el de Carlos. Podrían seguir siendo la cara de la corona si la confianza se había roto, aunque fuera indirectamente. Comenzaron a circular rumores sobre que Carlos estaba considerando una entrega anticipada a Guillermo, no como castigo, sino como una medida para estabilizar la narrativa. Fuera cierto o no, la idea plantó una semilla en la mente del público. ¿Era hora de una nueva generación? Lo que George había hecho no era solo personal. Se convirtió en simbólico. No se trataba de exponer algunas cartas. Se trataba de obligar a una institución centenaria a mirar hacia adentro. Y al hacerlo, demostró que la corona no solo se transmite por sangre. Está protegida por la verdad. Y la verdad, una vez dicha, no puede volver a ser silenciada. ¿Qué pasa después? Puede que el palacio se haya callado,
Pero la historia estaba lejos de haber terminado. De hecho, para muchos, se sintió como el comienzo de algo mucho más grande. Las cartas fueron solo la chispa. Ahora había llamas quemando la cuidadosa imagen que la monarquía había mantenido durante años. Gente de todo el mundo esperó a ver qué haría la reina Camila. ¿Emitiría una disculpa pública? ¿Se retiraría de sus deberes o permanecería en silencio, dejando que el escándalo se desvaneciera con el tiempo? Por ahora permanecía fuera de la vista. Pero detrás de esos muros del palacio se estaban produciendo discusiones. Las estrategias estaban cambiando y la presión para hablar crecía con cada día que pasaba. George, mientras tanto, volvió a su rutina habitual. Pero ya no era solo un niño a los ojos del público. Era el chico que habló cuando otros permanecieron en silencio. Cada vez que aparecía en público ahora, la multitud vitoreaba más fuerte. Se había convertido en un símbolo de integridad, incluso sin intentarlo. El rey Carlos se enfrentó a una decisión. Podía permanecer en silencio y capear el temporal, o podía aprovechar este momento para redefinir su reinado. ¿Apoyaría a Camila o comenzaría a reposicionar a Guillermo y Catalina como la nueva cara pública de la corona? Aún no llegó ninguna respuesta, pero todos los observadores reales sabían que se estaba gestando un cambio importante. Entre bastidores, los abogados continuaron revisando los documentos. Hubo rumores de más cartas, lazos más profundos y posibles implicaciones que podrían extenderse mucho más allá de Camila. ¿Era esta la punta del iceberg o toda la verdad al descubierto? Solo el tiempo lo dirá. Y mientras tanto, una pregunta resonaba más fuerte que el resto. ¿Podría la monarquía sobrevivir, no a un escándalo de comportamiento, sino a un escándalo de confianza? ¿Podría evolucionar, adaptarse y seguir siendo relevante en un mundo que ahora exigía transparencia por encima de la tradición? Por ahora no hubo declaraciones ni discursos dramáticos, solo silencio. Pero en ese silencio, la historia se estaba reescribiendo. Y el chico que una vez se puso de pie con una carta en la mano, había remodelado sin saberlo la misma corona bajo la que nació. La corona puede seguir en el trono, pero sus cimientos se han agrietado. La decisión del príncipe George de hablar puede haber reescrito la historia real. Una verdad, una voz y un secreto que se negó a permanecer enterrado. Lo que suceda a continuación es una incógnita. Esta tormenta real es solo